En vivo. Allí estará. Bueno. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 23, versículo 15. Proverbios capítulo 23, versículo 15. Amén. Proverbios capítulo 23, versículo 15. Una entrega más de el día que Dios me desilusionó. Vamos a leer del verso 15 hasta el verso 21. Proverbios 23, 15 al 21. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí, diga conmigo, también a mí, se me alegrará el corazón. Dicen por allí que una alegría compartida es una alegría doble. Y la alegría primera que trae la sabiduría es para uno, pero también a Dios le complace que seamos sabios. Dice verso 16, y mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen con rectitud. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Dios en todo tiempo. No tengas envidia, ponga su mano sobre su corazón y dígale a su corazón, no tengas envidia de los malos, de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Dios en todo tiempo. Porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Sigue diciendo el pasaje. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al buen camino. ¿Endereza tus pasos? Tu corazón. No te juntes, 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 no te juntes. ¿Esa canción se llama? No, se llama Póngale cuidado y verá. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. ¿Cuántos se sienten identificados? Porque el bebedor y el comilón se empobrecerán. ¿Qué Dios quiere para ti? ¿Dios quiere que no te juntes o Dios quiere tu prosperidad? Las demandas de la bendición son cosas que a veces no estamos dispuestos a aceptar. Solo queremos la bendición, pero no sus demandas. ¿Ok? No te juntes con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán. Y el mucho dormir los hará vestir de harapos. Cada expresión de Dios de no te juntes siempre estará diciendo júntate a. Cada expresión que nosotros recibamos de Dios de no te juntes nos estará haciendo la invitación júntate a. Un no te juntes a los que despilfarran y viven perdidamente siempre estará significando júntate a la bendición y a la prosperidad de Dios. ¿Ok? El día que Dios me desilusionó, ¿qué tiene que ver con esto? Justamente que Dios quiere orientar nuestro camino a la rectitud de su enseñanza y que no nos forjemos un pensamiento equivocado, una forma de pensar equivocada respecto al camino de Dios. Pidámosle al Señor su dirección. Señor, tu palabra hemos leído, tu instrucción hemos recibido y estamos deseosos de recibir la enseñanza de tu verdad para que podamos aplicarla en nuestro corazón. Que nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón sea amplio, Señor, en recibir tus verdades para sacudirnos de toda
obra, como lo estamos llamando, de ilusión, y podamos aterrizarnos mejor en tu verdad, en la verdad bendita que tú tienes para nosotros. Haznos conocer tu verdad. Haznos, Señor, amar tu verdad. Y haznos, Señor, despreciar incluso con toda la fibra de nuestro ser todo lo que es mentiroso, todo lo que es desechable, todo lo que no nos conlleva, Señor, al bien y a la bendición. Gracias, Señor, por cada desilusión, que lo que nos hace es, Señor, aterrizar en tu verdad y nos conlleva, Señor, principios que si los atesoramos, nos estaremos asegurando, Señor, la toma de las promesas que tú, Señor, en la cruz compraste para nosotros. Guíanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje comienza dando una instrucción. Primero dice, si tu corazón es sabio. Juli, bienvenido. Si tu corazón es sabio. La sabiduría se debe a la buena recepción de la instrucción. No existe sabiduría sin primero recibir una instrucción. Perdón, no existe sabiduría sin primero bien recibir una instrucción. Hay gente que recibe instrucciones a regañadientes y hay gente que las oye pero no las recibe. Cuando hablamos de que Dios me desilusionó, estamos diciendo que Él primero forja en nosotros un pensamiento de verdad. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, en 2 Corintios... se me fue. 2 Corintios capítulo 11, que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. 2 Corintios capítulo 10, versículo... leámoslo desde el 4. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Mire lo que dice la palabra. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la Biblia que una guerra espiritual que existe para los creyentes es algo que consiste, perdónenme la redundancia, consiste en la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas que tenemos que destruir? Hay gente que nunca hace verdadera guerra espiritual porque nunca ha comprendido que se trata de esto, destruir fortalezas. Hay gente que se la pasa explotando demonios en el aire y eso no es guerra espiritual. La Biblia dice que la guerra espiritual que tenemos consiste en esto, destrucción de fortalezas. Diga conmigo, destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez. Esta es la destrucción de las fortalezas. Aquí está hablando de fortalezas mentales, cosas que nosotros hemos arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón que literalmente se oponen a la buena recepción de la palabra de Dios. Esta mañana muy temprano de la madrugada, a las 7 de la madrugada, estábamos congregados de manera virtual a través del tiempo de conexión de la oración y hablaba de los hábitos mentales, los malos hábitos que nosotros hemos construido. Y decía, hay una frase de alguien, no recuerdo quién, decía, haz tus hábitos que luego tus hábitos te harán a ti. El problema es que a veces construimos malos hábitos y no podemos esperar cosa diferente en la construcción de malos hábitos que una mala persona. Cuando aquí estaba hablando de no des tu tiempo al mucho sueño, está hablando de malos hábitos que no podían forjar una buena vida. No está mal dormir, como dice Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, ¿no lo has escuchado? Pero, y es más, sin un buen dormir no va a existir un buen vivir. La gente que nos dice duerme poco para que seas productivo es incoherente. Porque el cerebro requiere como mínimo, escuche, mínimo para que se pueda recuperar, mínimo 7 horas, mínimo. Yo sé que en otros lugares donde se habla de mucha producción y a nombre de eso se nos vende la productividad, duermen poco. Pero está demostrado realmente
Lo que pasa es que donde hay mucha, justamente del lugar donde usted dice, hay mucha oferta de mano de obra y se puede reemplazar evidentemente. El que no sirve es reemplazado, porque la demanda es tan grande, es tan persistente y es demandante que lo que no sirve, lo que no es funcional, se lo van sacando. Y cualquier otro está dispuesto a venir a tomar ese lugar. Pero nosotros no podemos ser víctimas de eso. No podemos ser víctimas del sistema. Dejarnos meter ideas erróneas donde nos dicen que tenemos que ser productivos durmiendo menos. Un cerebro que duerme poco es un cerebro que con el tiempo se estará haciendo inoficioso, improductivo. Mínimo 7 horas. Una persona que no duerme por lo menos 7 horas, jamás, esto está demostrado por la neurociencia, jamás tiene una recuperación completa de su cerebro, jamás. Y con eso es que producimos, ¿verdad? Es que la Biblia habla con el sudor de la frente, pero la gente piensa que el sudor de la frente se refiere al mucho esfuerzo, pero por eso no está hablando del sudor de las axilas, sino de la frente, porque está incorporando la mente. Una cosa es trabajar, otra cosa es saber trabajar. Sigamos. Derribando argumentos, versículo 5, y toda altivez, diga conmigo altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La verdadera guerra espiritual consiste en tomar todos esos pensamientos, escúcheme bien, altaneros, hábitos de pensamiento altanero, la manera en cómo hemos construido nuestra manera de pensar, dice la Biblia que refleja altivez. ¿Sabe qué significa la altivez? Una actitud interna que cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, sin estar acompañados de un corazón humilde, dirá, ¿qué va, hombre? Por eso dice la Biblia, en contraposición a esto, y la verdadera guerra espiritual queda demostrada en esto, cuando dice el versículo, reciban pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, sus almas. ¿Qué Dios quiere? Salvar nuestras almas. ¿Y cómo lo va a lograr? Logrando Dios que podamos recibir sus palabras. Y la Biblia dice, ¿cómo es que se recibe? Dice, con humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad se entrona cada vez que se derroque la altivez. Usted entiende lo que es derrocar, ¿verdad? Derrocar es quitar a alguien de un gobierno. Y es que literal, la altivez se ha entronado. Estoy preparando un mensaje que le he puesto por título, Porcinos entronados. Sí. Créame. Créame que tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Porque le hemos dado literalmente trono a porcinos. Y eso que yo estoy pecando de diplomático. Y digo pecando porque estoy utilizando los términos que la Biblia no usa. Yo estoy pecando por diplomático porque la Biblia es un poco más cruda en ese sentido. Vamos a ver de qué tratará. Si usted quiere saber de qué trata ese mensaje, no se lo vaya a perder. ¿Ok? Y es que de verdad le hemos dado trono a lo que deberíamos tener de la puerta para afuera. Es que el rey está en el trono y el mendigo está afuera, pero nosotros hemos puesto al mendigo en el trono y al rey lo hemos sacado. Y después decimos, ¿por qué la vida es ajena a mí? ¿A quién le has dado el trono de tu mente? La humildad solamente va a tomar el trono cuando derroquemos literalmente la altivez. Y esa es nuestra guerra espiritual. Los conceptos que tenemos equivocados es imposible que nos brinden una vida correcta. Cuando destronemos los conceptos equivocados, entonces entronaremos la vida de Dios en nosotros. El pasaje de Proverbios, regresando a Proverbios, habla de la sabiduría. Hijo mío, sé sabio. Te está diciendo, incorpora la información correcta. Sé sabio. Y dice, a mí se me va a alegrar el corazón como a ti. El problema es que nosotros queremos tener alegría por los conceptos. El problema es que nosotros
queremos sentir alegría por los conceptos que nos hemos habituado a tener, en vez de los resultados que nos van a obtener, nos van a conceder mejor. Hay gente que se apropia de unas ideas equivocadas y cree que son correctas y eso lo hace sentir bien. Ese es el engaño del orgullo. Hay gente que cree estar en la verdad. ¿Usted ha escuchado a gente que tiene respuestas para todo? Que se las sabe todas. A veces nosotros caemos en ese engaño de orgullo y nunca hemos aprendido a decir, verdad, estoy equivocado. El problema de la construcción de ese hábito de soberbia es que va a ser una ¿cómo decía? Una muralla, una fortaleza tan dura de quebrar que no va a ser fácil quitar ese argumento. Uno debe tener la suficiente humildad, y como lo decía esta mañana, nadie debe alardear de humildad en la iglesia. Hay gente que se siente orgullosa de su humildad y la alardea, en serio, en serio. En esos añitos de experiencia, más de 20 años que tengo de experiencia en el cristianismo, me doy cuenta que hay gente, por ejemplo, que busca ser bueno, no porque quiera ser bueno, sino porque procura reunir argumentos para señalar a aquellos que no lo son. Sencillamente, son religiosos. Y hay gente que se forja unas fortalezas solamente no por conocer la verdad, sino por querer siempre tener la razón. Y nosotros, todos los seres humanos, tenemos una particularidad. No siempre tenemos la razón. Cuando decimos que la tenemos, empezamos a estar equivocados. Ya empezamos no teniéndola. ¿Me hago entender? Dios dice que necesitamos el carácter de humildad para deponer nuestros argumentos equivocados. Porque si no, Dios no podrá poner su vida verdadera en nosotros. Por eso hay que destruir las fortalezas de argumentos equivocados. Dios me desilusiona, es decir, me quita la ilusión, es decir, me derriba los argumentos equivocados para ponerme los correctos, para darme la vida que yo anhelo y la que Él anhela para mí, la que Él ha comprado para mí. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la única manera que Él puede poner esos argumentos en mí es que yo deponga a los otros. Yo los deponga. La única manera que Dios contesta esa oración, Señor, quítame, Señor, quítame, Señor, quítame, es que va a permitir espacios en mi vida que me den tan duro en el corazón hasta que yo lo doblegue. Le voy a adelantar algo y no es un versículo, de pronto no sé usted cómo lo va a tomar, pero créame que el mensaje tiene versículos. Del mensaje de entronando porcinos. Hay una canción de nuestro hermanito Juan Luis Guerra, no sé cuál es, no la recuerdo, pero él dice algo que muchas veces me ha puesto a meditar. Y desde que tengo el conocimiento bíblico me ha puesto a meditar. ¿Usted ha pensado en esa frase de esa canción? Yo creo que usted la ha escuchado, donde dice, total, las palmas son tan altas y los puercos comen de ellas. ¿Sí la ha escuchado? ¿Quién no la ha escuchado? ¿No la ha escuchado? Ayúdame a buscarla. Las palmas son tan altas que los puercos comen de ellas. ¿Cómo se llama la canción? Oiga, en la iglesia le estoy poniendo a escuchar la bachata de Juan Luis. Hay gente que tiene problema con eso, hermano. Sigan en su asunto. Yo le digo, en referencia a esto, para los religiosos que me puedan estar criticando, ¿cuántas veces alguna persona ha tenido la razón sin ser creyente? Y nosotros no le damos la razón simplemente porque no es creyente. La alabanza, como abeja al panal, tiene una expresión allí. Y dice, total, las palmas son tan altas y los puercos comen de ellas. Hay dos opciones para que los puercos coman de las palmas altas, o que los puercos vuelen, o que las palmas desciendan, se bajen.
En la casa, hermano, la escucha. Calmado, calmado. Hay dos opciones. Y por eso es que la Biblia nos dice, mira de dónde has caído. Porque si estamos en un escenario de porcino, llamémoslo así, es porque no estamos a las alturas de las palmas. Si Dios ha planteado para nosotros vida de alturas, Dios por eso no me permite que me conforme de pensamiento de porcinos. ¿Sí me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Por eso Dios te dice, no te juntes con esto. Diga conmigo, no se junte con la chusma. Porque si tú te juntas, 1 Corintios capítulo 15, por favor. Versículo 33. Primera de Corintios capítulo 15, verso 33. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí lo relevante no es solamente lo que dice de las buenas costumbres, sino también el no dejarse engañar. El problema de terminar con malas compañías es haberse permitido el engaño. ¿Sabe qué significa el engaño? Que usted justifique una razón equivocada. Ese es el problema del soberbio. El soberbio justifica todas las razones. No, es que tal cosa. No, es que tal otra. No, es que no hay nos en los sí de Dios. No hay nos en los sí de Dios. Dice la Biblia, las malas compañías. La pregunta es, ¿a quién le hemos permitido ser compañía nuestra? A todo aquello que nosotros admitimos el poder de cambiarnos. Así que tenemos que pensar, ¿quién quieres ser tú y a dónde quieres llegar? Y preguntarnos si las compañías que tengo realmente apoyan eso. Si no es simple alaraca que nos metemos en la cabeza. Yo quiero llegar a ser, yo voy a lograr, ey. Si tú quieres, entonces demuéstrate que realmente lo consideras. Las compañías que persigues demuestra el destino que tú deseas alcanzar. La Biblia dice no se engañe en torno a esto. ¿Y por qué hay engaño? Porque son fortalezas que te tratan de justificar y decir no, es que esto no es tan malo, es que esto no es tan malo. Los no te juntes de Dios siempre te están diciendo júntate a. Nunca vea un no de Dios sin ver el sí detrás de él. ¿Me hago entender? Porque la gente religiosa ve en los no solo prohibiciones, pero nunca ve la invitación que está detrás. Dios nos invita a la vida cuando nos dice no a la muerte. Si nos quedamos con el simple no a la muerte, veremos un mundo tan limitado de simples restricciones, porque nuestra mente no se ha aperturado a ver el espíritu de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Ahora bien, las malas conversaciones corrompen, o las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres. El problema no es que se acabe de dañar lo que está mal, sino incluso que lo bueno se empiece a deteriorar. Esta sociedad, el mundo, el diablo, tu propia carne, quiere, o mejor, sabe que perseguimos nosotros lo bueno. Por eso es que buscamos el buen camino y nos quiere sabotear. Y escúcheme, sabe cómo conseguirlo, sabe cómo conseguir ese saboteo. Y es de lo que nos rodeamos, del ambiente que nos rodeamos. No se engañe, las malas compañías van a cambiarle las buenas costumbres. Buenas costumbres. Una buena costumbre toma tiempo en construirse, pero muy poco en destruirse. Como alguien dijo un día, de la barbarie a la civilización, 1000 años. Y de la civilización a la barbarie, un día.
Cuesta mucho construir una persona y muy poco destruirla. Por eso el Señor dijo, cuídense de las pequeñeces, un poco de levadura, solo un poquito, fermenta toda la masa. Por eso entre más arriba estemos, más debemos tener cuidado de caer, porque es mucho más riesgoso. Ahora sí vamos a comenzar. Perdón, Proverbios, regresemos a Proverbios 23. En este pasaje de Proverbios 23, cuando el Señor nos está hablando de ser sabios, de tener el concepto correcto, el criterio adecuado, la perspectiva correcta, es porque nos quiere decir Él que nos va a llevar al destino prometido. Mire lo que dice el versículo 17. No tenga envidia tu corazón de los pecadores, antes persevera en el temor de Dios. Dios sabe que mientras estemos en el camino, tenemos la tendencia a mirar hacia los lados, al costado, al que está al lado, al que está adelante, o incluso al que está atrás. A veces nos sentimos persuadidos a envidiar los pasos del otro, pero cada quien lleva su proceso. Cada quien lleva su proceso. Y está tan equivocado compararse con los demás, como dice Desiderata. Si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, porque siempre, siempre, siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Cada uno lleva su proceso. Y es equivocado mirar el camino de otros, porque hay gente que lleva un progreso en el bien y hay gente que lleva un progreso en el mal. Y el diablo también da tronos. Y la gente tiene la tendencia a anhelar los tronos y por eso imita el camino que lo llevó a ellos. Y es equivocado, porque el diablo también da tronos. ¿Me hago entender? Es que ¿cuál fue la tentación que el diablo le presentó al Señor Jesús? Dice que lo llevó a un pináculo, a un monte alto. Y dice que le mostró la gloria de todos los reinos y se la ofreció. Y el diablo le dijo, todo esto te daré porque a mí me fue dado. Sí, sí, solo sí, condicional, sí, postrado me adoras. No una adoración de labios, porque el diablo tampoco busca adoradores de labios, sino de postración. El diablo quiere que le postres la mente, argumentos bajos, lo voy a decir mejor así. El diablo quiere que le postres el corazón a sentimientos ruines y bajos. Por eso los religiosos se casan tanto con esos argumentos. Como le decía, he conocido gente en el camino del cristianismo, más bien en los evangélicos, que no siguen el bien por el deseo de hacer el bien, sino por el anhelo de argumentar cosas para poder señalar a los que no lo hacen. La Biblia dice en Colosenses que los malos y los engañadores, no, eso está en Timoteo, si me ayudas con la cita, por favor, ¿alguien me ayuda? Que los malos y los engañadores, o es Tito, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos, los engañadores. Segunda de Timoteo 3:13. ¿Me ayudas, por favor? ¿Me ayudas, por favor? Mire cómo dice, los malos hombres y los engañadores, porque hay gente que está en iglesia, que solo es esto, engañadores, dice, irán de mal en peor. Ojo con esto, engañando y siendo engañados. Engañando supone que están desempeñando una labor ministerial. ¿Y por qué? ¿Por qué andan engañando? ¿Por qué fueron engañados? Porque rechazaron el ministerio de Dios y aceptaron el del diablo. Andan engañando. ¿Usted cree? Gracias. ¿El pan de bono?
¿Usted cree que es ministerio de Dios andar engañando? Por eso no hay que dejarse engañar. Ojo con la gente que usted se rodea. Esos que le andan susurrando al oído cosas engañadoras. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que no acepta el ministerio que Dios le dio va a terminar aceptando el que el diablo le ofrece. Todo esto te doy si postrado me adoras. Todo esto te doy, todo esto te doy. La gente quiere recibir algo, lo que sea, no importa. Así el diablo se lo dé. La gente está buscando posiciones. Quieren figurar, quieren estar al frente, quieren lucirse, quieren mostrarse. ¿Bajo qué actitud? ¿Bajo qué? ¿Para predicar lo que sea y ser aplaudidos? ¿Qué buscamos? Como le digo, quien rechaza el ministerio de Dios va a aceptar el que le ofrezca hasta el diablo. Porque el diablo le ofreció al Señor Jesucristo posición. Posición. Porque el diablo está dispuesto a darle todo, absolutamente todo lo que usted anhele, con tal de que usted se le rinda. Por eso nosotros no buscamos posición, sino verdad. La verdad nos asegura estar en la bendición de Dios. Pero la gente está buscando la supuesta bendición sin importar lo que ocurra acá. Acepta cualquier argumento, cualquier palabrería, cualquier ideología, pero dice la Biblia, tenga cuidado con lo que escucha. Vamos a ver que la incorrecta percepción no nos permite una correcta vida. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 19, versículo 12. Lucas capítulo 19, versículo 12. En Proverbios decía, tu esperanza no será frustrada. Tu esperanza no será frustrada. Cuando Dios nos quiere, mejor lo digo así, cuando Dios quiere implantar sus principios, su perspectiva, su verdad en nosotros, vamos a sentir la sensación de que estamos teniendo pérdidas. Cuando dice no te juntes, estamos percibiendo que estamos perdiendo amistades, que estamos perdiendo un círculo social, pero estamos ganando el territorio verdadero, la vida. La vida a veces se alcanza a costa de la muerte. ¿Cómo resucitó el Señor Jesús? Es decir, ¿cómo vino a vivir la verdadera vida? Sino después de la muerte. Diga conmigo, no hay resurrección sin muerte. Dios quiere llevarnos a vivir la vida que Él compró para nosotros, no sin antes pedirnos que muramos a la que nosotros queremos aferrarnos. La esperanza, así como la desilusión, se nutren de nuestras perspectivas. Si no nos convertimos, diga conmigo, si no nos convertimos, lo convertimos a Él. A Él. Tratamos de convertir a Dios en vez de convertirnos nosotros mismos. La vida es tan estrecha la vida puede ser tan estrecha como percibamos a Dios o tan amplia como conozcamos su amor. Lucas capítulo 19, versículo 12. Dijo pues el Señor Jesús, una parábola, un hombre noble. ¿Quién era? Diga conmigo, un hombre noble. ¿Cómo era? Diga conmigo, noble. ¿Era malo? ¿Era duro? ¿Era aprovechado? ¿Era perspicaz? Era noble, noble. Aclare esto. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y después volver. Llamó entonces a 10 siervos suyos. ¿A quién llamó? Ojo conejo. 10 siervos suyos. Siervos suyos. Ojo conejo. Y les dio 10 minas. No como las de Marmato. La mina equivalía a 100 denarios. Un denario era el salario de un día. Un denario equivalía al salario
de un día de un obrero común. Hoy la relación no es posible hacerla de manera correcta, pero lo que más se aproxima es tomar el salario mínimo de un día, y eso es un denario. Si una mina equivalía a 100 denarios, hoy esto mal contados equivaldría a más o menos 3,5 millones. ¿Ok? ¿Cómo? Más o menos eso. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio a cada uno 3,5 millones. Y les dijo, continúa diciendo el pasaje, y les dijo, negocien. Escuche lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Negocien. Hay una instrucción clara, ¿verdad? Negocien. Entre tanto que regreso. Pero, escuche esto. Esto parece que estuviera desligado del texto para que no tuviera relación, pero tiene todo que ver. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron tras él un documento pidiéndole o diciéndole, no queremos que este reine sobre nosotros. Esto parece como desligado de todo lo que está hablando el pasaje. Parece que estuviera fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver los ciudadanos del país, los ciudadanos del reino, con los siervos suyos? Es que dice la Biblia que este hombre noble fue a recibir un reino, un gobierno. Pero la gente, escúcheme, no querían, lo aclaro, no querían que este hombre noble gobernara sobre ellos. ¿Por qué no querían que el hombre noble gobernaría sobre ellos? Porque tenía una perspectiva equivocada. ¿Quién no va a querer un gobernante noble? Lo que va a dejar entrever el pasaje es que de aquel hombre noble no se hablaba bien, sino que se tenía la perspectiva equivocada. Continúe, verso 15. Aconteció que, al regresar el hombre noble, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Lo que había negociado cada uno. Verso 16. Se presentó el primero diciendo, Señor, ¿cómo dijo? Mira el término que usa. Dijo, Señor. O sea, lo reconoce como Señor. Tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, ¿yo he ganado? ¿Tú? Dijo. Tú. Tu mina, tu dinero ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué tenía que ver el puesto diplomático que les concedió con una administración de recursos? Diga conmigo fidelidad. Mire cómo se lo plantea. Está bien. Buen siervo, por cuanto en lo poco, escuche eso. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. En lo poco, autoridad. En lo poco, autoridad sobre 10 ciudades. Verso 18. Llegó otro diciendo, Señor, tu mina ha producido, otra vez, él no dijo yo, tu mina ha producido 5 minas. También a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Se presentó otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre noble, ¿cierto? Tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, ojo, por tu propia boca te juzgo,
sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene 10 minas. Ojo lo que está escrito. Quítenle al que tiene ¿qué? Al que tiene una, y désela ¿a quién? Al que tiene 10 reinos. 10 minas. ¿El Señor les había dado las minas, les había dejado las minas o les había dado reinos? Pero recuerden que cada uno vino y le dijo: aquí están tus 10 minas. Porque el Señor dijo: denla al que tiene 10 minas, porque nunca se las quitó. Entonces, ¿era hombre malo que recogía lo que no sembró? Ni siquiera les quitó las minas, les dejó las minas y les dio provincias, les dio territorio. ¿De dónde pues este personaje, siervo suyo, que tenía al hombre noble por señor, de dónde sacó ese argumento? La perspectiva era equivocada y sus expresiones son falacias. Yo en la vida ajena no me meto, no. Yo al bochinche no le pego. Nunca lo sabremos. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver hubiera yo recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítele la mina, denle al que tiene 10 minas. Mire que su señor ni siquiera tomó para sí las minas, antes les dio ciudades y les dejó las minas. Entonces no era ni severo ni injusto. Aquí tengo un apunte, permítame remitirme a lo que tengo escrito. Tú tienes que mirar con quién te asocias, porque de las charlas que sostengas dependerá la perspectiva que tengas, y de la perspectiva que tengas, la vida que vas a vivenciar. Estos personajes dijeron: Señor, verso 25, ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. El verso 26 dice: pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Diga conmigo: se le va a quitar. Se le va a quitar. La gente no pierde el reino, se le quita por infiel a lo más pequeño de él. Dios siempre está midiendo la autoridad que nos va a dar con la fidelidad que le mostramos. Hay gente que pierde lugares de bendición, posiciones, como lo veíamos los que engañan, los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos, van a terminar engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque nunca fueron fieles en lo poco, en lo poco. La gente desestima este rebaño. La gente desestima esto y piensa que cualquier persona puede decir lo que sea y recibir lo que sea. Como igual somos pocos, es el reino de Dios. Y tal vez el espacio sea pequeño donde nos reunimos. Tal vez el predicador no es un grandilocuente, ni un conocido, ni un famoso. Pero es la palabra de Dios. Y tu espíritu sabe. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que esta es la verdad. No desprecies las pequeñeces. No desprecies lo pequeño. Este siervo, mal siervo según el texto, cometió un error. Y fue dejarse influenciar por la nación, por la mayoría. La mayoría, antes de que este hombre noble los reinara, no querían dejarlo reinar. Este siervo se dejó permear por información equivocada, por perspectiva equivocada. Por eso le digo, ojo con el cuchicheo que le llega a tu oreja,
que le llegue a tu oído, que le llegue a tu corazón. Dios te está probando en fidelidad. Dios está probando nuestra fidelidad. Hasta al mismo Señor Jesucristo le llegó esa tentación. El diablo mismo se le presentó, diciéndole, te voy a dar esto y te voy a dar esto, pero solamente tienes que dejar esto otro. Tienes que dejar la verdadera adoración a Dios, tienes que dejar la fidelidad a Dios y tienes que comprometer tu fidelidad a Dios, porque de lo contrario, mi compromiso no va a ser real, te dice el diablo, Señor. Sí, pastor, quería complementar que, según vimos ahí en el texto, él se dejó permear, como usted lo dice, de personas incluso ajenas al mismo siervo, o sea, porque ellos eran conciudadanos, ellos no eran siervos de esa persona, o sea, no estaban adentro como para conocerlo como él sí debería de conocerlo. Entonces muchas veces esas personas no solo son de adentro, sino también de afuera, externas a todo este movimiento pues que nosotros estamos teniendo en Cristo como tal, y nos dejamos llevar por esas ideas y de lo demás. Por eso decía, no te juntes con los que supuestamente, los que hacen cosas que hacen los que no deben. No te juntes con gente que hace cosas que los que están acá no deberían hacer. Porque vas a terminar aprendiendo las cosas de los de afuera. Y eso es lo que le pasó a este. Estaba adentro y andaba tan comprometidísimo con la gente de afuera que se dejó permear. Por eso hablamos como hablamos, pensamos como pensamos, debiendo estar manejando el lenguaje que manejaron los demás para experimentar la vida que experimentaron ellos. Se dejó meter información equivocada. Don Raúl. Ahorita que le preguntó qué pasó con eso. En los 7, noto que simplemente me dio 5 reinos, pero siento que el Señor sabía que Él podía dar más. O sea, no, de pronto no hizo como un esfuerzo Así es. de hacer producir más las mismas. Sí, así es. Yo creo que Dios nos da, según la capacidad de nuestra administración, pero en la capacidad de nuestra percepción está la capacidad de nuestra bendición. Puede dar más. Exacto, si él hubiese creído que puede más, va a recibir más. Es que el fruto lo dieron las minas. El fruto lo dieron las minas. Por eso, bueno, esto es otro tema y no quería entrar allí, pero mire que ninguno dijo yo hice esto. Todos los que produjeron nunca dijeron yo. El único que dijo yo fue el que no produjo nada. Tanta apropiación de uno, es que yo, es que yo, es que yo, es que usted me viera, es que nos volvemos esquizofrénicos con tanto es que son justificaciones. Es peligroso, hermano. La Biblia dice que no tenemos capacidad para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. 2 Corintios capítulo 4, Señor. Sí, pero entonces, si estás dejando clara lo que acabas de decir, pastor, ¿por qué si ambos tenían una mina cada uno y las minas son las que producen, por qué uno produce 10 y el otro 5? O sea, algo sí tiene que haber de diferente, de que uno sí produjo más que otro. Por eso te decía, de la capacidad de nuestra percepción, ni siquiera de nuestra acción, de nuestra percepción está determinando la capacidad de nuestra posesión. ¿Por qué? Porque uno pudo creer por más. Hay gente que cree por menos. El Señor Jesús dijo un día, esta es la obra. Hacer la obra de Dios es creer. Eso lo dijo el Señor. Juan, se me pasa el versículo, luego te lo doy. Pero hacer la obra de Dios es creer en la obra de Dios. Todo lo que Dios puede hacer por mí no es lo que yo haga, sino lo que pueda creer que Él hace. Dice la Biblia, tengan fe en Dios y si creen de todo corazón que le puedes decir a este monte, quítate y arrójate en el mar, dice la Biblia que lo que digas te será hecho. No lo haces, te será hecho. ¿Qué fue lo que fue hecho? Lo que tú creíste que podía pasar. Todos tenemos diferentes niveles de fe. Hay gente que cree por 5, cuando pudo haber creído por 10. Pero obtuvo 5, porque solo se permitió creer por 5.
Hay gente que no cree nada y no va a tener nada. Una, para este personaje, era nada, porque se la quitaron. Este juzgó de manera equivocada al Señor, por eso decía, si no nos convertimos, lo convertimos. Si no nos convertimos, lo convertimos. Este tipo tenía tan equivocado el concepto de su Señor, era tan equivocado que los mismos actos de su Señor lo contravinieron. Mire que le dio al que tenía más. Y el que tenía menos, por ser infiel, le fue quitado. Por eso decía, bueno, esto es algo más profundo y tal vez un poquito más duro. Sí. Comparto, pastor. José L. Gómez, que nos está viendo, dice que es Juan 6:29. Esto es obra de Dios. Ese es. En el que él ha enviado. Esa es. Gracias, Juan. Gracias, Juan. No, José. José. No, Juan era el- No, Juan, gracias por decírnoslo. También, claro, donde quiera que estés. Sí, es Juan 6, gracias, pastor. Hoy, sí, 6. Sabía que era por este lado. Aquí está, Juan 6. Leámoslo, ¿me ayudas, por favor? Aquí está. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Crean. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios? Creyendo. Nadie logrará nada que no pueda creer. Siempre el Señor Jesús ante un enfermo, bueno, en algunas situaciones particulares, le decía en alguno, ¿cree que puede hacerlo? ¿Crees? ¿Crees? Y en muchas partes de la Biblia, Mateo capítulo 8, 18, etcétera, el Señor dice, conforme a tu fe te sea hecho, como creíste te sea hecho. Ahora el Señor no le puede decir a algunos como creíste, sino ¿cómo? ¿Creíste? Es que créame que la semántica es importante. En serio, como pastor uno, y lo digo porque vi un ejemplo de un pastor referente a eso de la semántica, es importante. Que hay unos hermanitos que tú amas y otros que son tu reto de amor. Porque ese pastor estaba en la puerta de la iglesia temprano, en la primera celebración del domingo en la mañana, saludando a todos. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Y a otro, ¿cómo amaneció? Porque algunos son amores y otros retos de amor. Créame. Tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, decía él, que recoges donde no depositaste y ciega lo que no sembraste. El Señor le contestó, no le contestó, pero, sino que así le contestó. ¿Ok? Siervo inútil, es bueno aclarar. Siervo inútil, inútil, por tus propias, subraye, tus propias palabras, te voy a juzgar. ¿Sabías que soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? ¿Sabías? No es porque fuera un saber correcto. Bueno, en parte lo era. El saber de este personaje era correcto no en cuanto a su Señor, sino en cuanto a sí mismo. Porque su saber era un criterio equivocado. Exacto. A veces nuestro saber son percepciones equivocadas, pero las tenemos por ciertas. Por eso le decía que eso es soberbia. No, es que las cosas no son así. No, es que es así, es que es asá. Y creemos que lo sabemos todo, y creemos. Y el problema es que creemos lo verdadero, pero no lo creemos. Son puras cosas y argumentos que tenemos acá. Humilde es aquel que puede deponer todo su conocimiento para decir realmente no sé. La Biblia dice que el que quiera ser sabio, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio.
no significa que tiene que ser un tarado que no sabe nada. Discúlpeme. Lo que está tratando de decir es que siempre depende de la verdad de Dios para tener sus verdades. Que siempre se reconoce vulnerable, siempre. No que todas se las sabe y que todo lo sé y que todo lo sé. Quien todo lo sabe, realmente no sabe nada. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Envanecido. Nada sabe, aunque crea que sepa mucho y aunque diga mucho de su supuesto saber, dice la Biblia, nada sabe, sino que delira en cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, blasfemias. Eso es lo que le pasó a este. Estaba blasfemando de un Señor noble porque nadie lo quería. En la nación nadie lo quería. Y este siervo, mal siervo, lo que le importaba era la opinión de los demás. Si la gente no lo acepta, yo quiero que me acepten. Escúcheme, el problema de un hombre que no es humilde es que está buscando aceptación propia. Yo quiero que me acepten, yo quiero que me aplaudan, yo quiero que me reconozcan. Estos hombres que ganaron los reinos fueron personas que no les importó sobre quién iban a gobernar. Ellos no sabían que iban a gobernar sobre ellos, no sabían, pero no les importó lo que todo el mundo decía de su Señor. No les importó. No importa el mensaje que me es dado transmitir. Yo tengo que ser fiel al que me lo entregó, no tanto a los que lo escuchen, porque yo soy consciente que los que lo escuchan muchas veces no lo quieren escuchar. Pero aunque no lo queramos escuchar, es lo que necesitamos escuchar, porque Dios quiere darnos vida, Dios quiere darnos bendición. Estos pensaban que tal vez alguna remuneración tendrían de las 10 minas que ganaron. Y les dio las 10. Salió uno con una más y con 10 reinos. Dios siempre nos da mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Así que no nos dejemos confundir por algunas cuantas voces que nos señalan y que nos dicen, eso tan poquito, eso tan pequeñito, ese cuchitril. Sabemos a quién le hemos creído. Sabemos lo que perseguimos y tenemos convicciones claras. Sabemos en dónde estamos y lo que somos y lo que vamos a lograr. Un día va a venir el Señor. Y no me refiero a la segunda venida, sino al tiempo de su visitación, que está pronto en llegar. Que para algunos será visitación de juicio. Visitación de juicio. Un día le pregunté al Señor con dolor, porque por allí se levantaron unas personas tratando de hablar de mí y decir 1000 cosas. Y le decía, Señor, calla esas voces. Disculpe, me confieso. Señor, calla esas voces. Calla esas voces, Señor, cállalo. ¿Por qué, Señor, calla esas voces que dicen cosas que no son? O así fuesen. ¿Sabe qué me dijo Dios? A las voces que propagan mentira, que propagan maldad, que no propagan el reino, como juicio, Dios les da más voz y más fuerza en su expresión. Porque hay gente que quiere escuchar eso y eso es lo que van a recibir. El Señor me dijo eso. El tiempo de visitación del Señor trae como juicio, escúchelo hoy, esto queda grabado, sépalo, que va a venir un tiempo de tanta visitación y de tanto poder a la iglesia del Señor Jesucristo, como al mismo tiempo traerá juicio. Y Dios va a levantar verdaderos predicadores, poderosos en Dios, con señales y prodigios, y a la par, escúcheme, a la par, aunque con un poquito de retardo me lo hizo saber el Señor, va a levantar predicadores que estarán engañando porque serán el juicio para aquellos que no quieren recibir el amor de la verdad. Y como en el tiempo antiguo, cuando los brujos del faraón cogieron de las varas e hicieron culebras, siempre también en las manos de Dios, en las manos de los siervos de Dios como Moisés, harán que una vara se convierta en que se convierta en serpiente como a Moisés, pero se terminará consumiendo las mentiras de los demás.
No que las serpientes no estén allí, porque van a haber falsas señales, falsos milagros. Yo pensaba, le soy franco, le soy sincero, yo pensaba que el poder de Dios que se iba a manifestar era silenciar y tapar las bocas de todos aquellos que están equivocados, para que puedan ver el amor de la verdad y puedan ver la diferencia y puedan venir a la iglesia de verdad y puedan ver la verdad de Dios. Y Dios me dijo, no va a ser así. Por un tiempo se va a levantar la palabra verdadera con señales que la respalden y algunos van a escuchar las voces. Y Dios mismo me dijo, Dios va a vaciar iglesias de aquellos que se creen dueños de la grey. Se las va a vaciar. Porque estos pastores no son pastores siervos de Dios, sino de sí mismos. Porque se quieren apropiar, porque se creen dueños, porque utilizan inclusive el pueblo de Dios como capital político. Porque no hacen lo que Dios quiere con su pueblo, sino que se aprovechan de él y sacan su fruto económico incluso, solamente para pastorearse ellos. Y llevan al pueblo a mentiras y a engaño. Se creen dueños de la grey. Dios les va a vaciar a muchos de ellos las congregaciones para que sepan que Dios y el Señor es su único pastor. Y muchos se van a levantar verdaderos hombres de Dios, verdaderos. Esos sencillos que fueron fieles en lo poco, porque de estos que no somos conocidos, habemos muchos. Escúcheme, habemos muchos. Y si usted los va a buscar, créame que casi ni los encuentra, pero hay. Y estamos todos así. No faltará quien vea el fondo desde donde predicamos y dirá, pero ay, ni salón bonito tienen. No, este es un salón bonito, pero no como ellos esperan, con luces y humo. Pero un día lo tendremos y mejor. Pero Dios quiere mirar cuál es nuestra actitud en lo pequeño, en lo poco. Y créame que quien es fiel en lo muy poco, así dijo, en lo muy poco, Dios se va a encargar de ponerlo en lo más y en poder y en autoridad. Así va a ser. Y lo tremendo de esto y lo que a mí me dolió más es que Dios dijo que el Señor va a vaciarle la iglesia a estas personas porque son ellos los que toman la determinación. Son estos pastores los que toman determinación por el pueblo. Hacen lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. No lo que Dios dice. A veces nosotros queremos hacer lo que nos place, porque yo sé que vivir la palabra de Dios no es fácil. No es fácil. Como le ocurrió a Agar. Agar quería salir huyendo de donde estaba, pero no sabía que donde estaba era el lugar que le iba a proyectar a su destino. Porque cuando Agar salió huyendo, quiso salir corriendo, el Señor se le apareció, porque el Señor realmente está comprometido con que alcancemos nuestras bendiciones. Y le dijo a Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Nunca le supo responder para dónde iba, porque en nuestro desespero no nos importa dónde nos lleven nuestros pies, lo único que queremos es salir. Pero el Señor le dijo, te devuelves por el mismo camino que te has venido y te pones sujeta bajo tu señora. Si eso era lo que huía de la humillación, huía de lo que no quería, y Dios le dijo, te vuelves al lugar donde te puse y recibes lo que te puse a recibir y admites lo que te puse a admitir y aceptas lo que te puse a aceptar, si es que quieres ir a donde yo te quiero llevar. Porque de ese muchacho que tú vas a dejar morir en el camino, yo tengo pensado una nación. Y tu forma de oír la está abortando. Es tu decisión. Me aparezco en el camino para decirte no abortes el propósito, no lo dejes morir. Acepta la directriz que yo te doy. Tienes que sujetarte. Tienes que admitir cuál es el camino, que es angosto, que es estrecho, porque yo te pruebo en la fidelidad. Dios no trabaja con infieles. No trabaja con infieles. Dios nos prueba en fidelidad para ser nosotros testigos de la suya. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Si somos fieles, entonces seremos testigos de su fidelidad. No nos va a dejar en vergüenza. El que cree obtiene 10 provincias, 10 naciones, y yo quiero 20. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas repartió? 10. ¿Por qué cree que quiero 20?
porque estoy dispuesto a llevarme inclusive lo que otros despreciaron. Y la Biblia habla en Isaías, será reparador de portillos, restaurador de portillos, de heredades que han sido dejadas en ruinas. Hay mucha gente que ha abandonado el pueblo de Dios, que no le importa el pueblo de Dios. Dice la Biblia, se pasarán a ti, serán tuyos. Eso nos ha dicho Dios. Entonces yo estoy dispuesto a recibir. No, lo que venga no. No, en serio. Sí, en serio. Porque ovejas. Yo le pido al Señor ovejas fieles, verdaderas de Dios. Hemos sido probados, como dice Filadelfia, de los que dicen ser cristianos, si no lo son, te daré algunos, dice la Biblia. Y tenemos que probar, ser probados, para ver con qué actitud nosotros nos enfrentamos a eso. Si con amor o si con odio. Pero nosotros tenemos que tener claro que son nuestros conceptos referentes al plan y el propósito de Dios lo que nos llevan a obtenerlo, o si no a despreciarlo. Este hombre estaba tan equivocado por eso de conceptos, por eso equivocó su vida. Mira con quién te relacionas, no dejes que se permeen conceptos equivocados. ¿Qué razón? Bendito Padre Celestial, gracias te damos. Porque la expresión de tu palabra es una expresión de vida, literalmente, sobre nosotros. Hoy, atesoramos esta palabra en nuestro corazón. Porque atesoramos vida en nuestro corazón. Tu palabra nos dice, no te juntes, porque realmente nos estás haciendo invitación a juntarnos con la vida y la bendición. Hubo un hombre que prefirió juntarse con el criterio de toda una nación, pero perdió haber estado sobre ella. Perdió el privilegio de haber sido un hombre empoderado y de gobierno junto a su Señor, si hubiese sido fiel. Hoy nosotros no queremos desplazar nuestra bendición, preferimos desplazar a quien tengamos que desplazar antes de desplazar tu favor y tu bien. Hoy desplazamos, Señor, esos argumentos equivocados. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Hoy, Señor, derribamos toda altivez, Señor. Hoy queremos derrumbar esas murallas, franquear, Señor, esas fortalezas que se levantan en contra tuya. Gracias por desilusionarnos, para hacernos aterrizar en la verdad. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón y lo rendimos, sabiendo que no estamos nosotros, por nosotros mismos, capacitados para algo, sino que toda nuestra capacidad proviene de ti. Hoy nos sabemos susceptibles de la mentira, por eso nos rendimos a tu verdad y suplicamos e imploramos, Señor, el auxilio, Señor, de tu luz, el auxilio de tu verdad, el alumbramiento, Señor, de tu senda, para no apartarnos, para no alejarnos. Tu palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Hoy, Señor, no nos creemos firmes por nosotros mismos. Nos sabemos vulnerables. Por eso, como dice tu palabra, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Porque el justo no se sabe fuerte por sí mismo, por eso no se expone, sino que corre a quien es su fortaleza, que eres tú. Hoy, Señor, nos amparamos en tu fortaleza. Sabemos que tu palabra es la verdad, que tu palabra es la fortaleza y no nuestros argumentos. Rendimos nuestro intelectualismo, rendimos nuestras capacidades, nuestra elocuencia, nuestra superficialidad, Señor. Y nos reconocemos necesitados de ti. Por eso tú bien dijiste, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, porque de ellos es el reino. Nos darás el reino si nos sabemos necesitados. No nos sabemos ricos como esta iglesia de la Odisea. Un día se creyó. Miserables, pobres, ciegos y desnudos eran y no lo sabían. Hoy nos reconocemos pobres. Nos reconocemos necesitados de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu poder. Porque tu palabra dice que esta esperanza no será frustrada, no nos dejarás en vergüenza. Por eso sabemos que viene lo mejor y nos esperanzamos y esperamos lo mejor. Hoy, Señor, decidimos desarraigar de nuestras mentes y de nuestros corazones todo pensamiento equivocado y desviado, todo concepto y criterio, Señor, que te desdibuja o desdibuja al Jesús de la Biblia. Hoy no queremos aceptar el otro Jesús, hoy no queremos aceptar el otro Espíritu, hoy no queremos aceptar el otro Evangelio. Nos rendimos ante el tuyo. Bendito es, angosto y estrecho, pero bendito. Hoy te damos gracias por tu luz. Gracias porque tomados de tu mano
sabemos que no tendremos pérdidas, sino favor y bendición para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hoy sembramos, Señor, para tu obra, de lo recibido de tu mano. Sabemos que tú pruebas nuestra fidelidad y aquí estamos con hechos, Señor, diciendo, creemos en ti, en tu bendición y en tu prosperidad. No queremos ser como aquel que tuvo miedo, y por eso no hizo lo debido. Hoy no nos asalta el miedo para hacer lo debido. Hoy nos asalta la seguridad y por eso hacemos lo que es debido. Hoy, antes que tener miedo, Señor, a cumplir la verdad, nos asusta no cumplirla, porque, Señor, hay mucho que ganar y no queremos perder absolutamente nada. Y sabemos que a quienes nos empeñemos en buscar ese favor y esa bendición, vamos a obtener incluso el que otros despreciaron. Gracias por ser tan noble, tan bueno y tan generoso, por dar mucho más de lo que pedimos, por darnos mucho más de lo que entendemos. Y escucha, Dios no te va a dejar en vergüenza. Ninguna semilla sembrada con fe, con fidelidad, va a caer a tierra. Ninguna. Dios va a dar testimonio de su fidelidad y de su palabra. La palabra de Dios dice que aún las ofrendas de Abel están hablando todavía y Dios da testimonio de ellas. Dios sigue siendo el mismo y podemos creer, Señor, por tu fidelidad, por tus principios, a los que no tememos, Señor, obedecer, sino que confiamos, por el contrario, saber que de tu mano recibiremos bendición y favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por seguir conectados.